La limpiadora y la fotografía que cambió destinos. Parte 1. El silencio de la mansión. Rosa Mendoza había aprendido a leer el silencio de las casas donde trabajaba. A sus 54 años, sus manos curtidas por décadas de trabajo doméstico conocían cada tipo de quietud. La tranquilidad de hogares felices, la tensión de matrimonios fracturados, la melancolía de nidos vacíos. Pero el silencio de la mansión Herrera era diferente. Era un silencio que gritaba. La imponente residencia de Eduardo Herrera, magnate inmobiliario de la ciudad, se alzaba como un mausoleo de lujo en el exclusivo barrio de Las Lomas. Rosa había comenzado a trabajar allí 3 meses atrás, después de que la anterior empleada renunciara abruptamente, murmurando algo sobre atmósferas pesadas y fantasmas que no dejan descansar. Eduardo era un hombre de 45 años que había construido un imperio desde la nada, pero que caminaba por su propia casa como un extraño. Rosa lo había visto apenas unas pocas veces, siempre impecablemente vestido, siempre con el teléfono pegado al oído, siempre con esa mirada perdida que hablaba de heridas que ningún éxito empresarial había logrado sanar. La casa tenía 22 habitaciones, pero Eduardo vivía prácticamente en 3, su despacho, su dormitorio y el bar de la sala principal. El resto de la mansión permanecía intacto, como un museo de una vida que nunca se había vivido completamente. Esa mañana de jueves, mientras Eduardo estaba en Miami cerrando un negocio millonario, Rosa decidió hacer la limpieza profunda del ático, un espacio que había estado evitando por la cantidad de cajas y muebles cubiertos por sábanas blancas. Era hora de enfrentar ese rincón olvidado de la casa. Parte 2. Los secretos del ático. El ático era un reino de sombras y recuerdos. Rayos de sol se filtraban a través de una pequeña ventana circular, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como espíritus del pasado. Rosa comenzó su trabajo metódicamente, como siempre, respetando cada objeto mientras los limpiaba. Había cajas etiquetadas con fechas que se remontaban a más de 20 años. 1998, 2003, universidad, documentos legales. Pero fue una caja sin etiqueta, escondida detrás de un armario antiguo, la que capturó su atención. La caja estaba cerrada con cinta adhesiva amarillenta, como si hubiera sido sellada hace mucho tiempo con la intención de nunca ser abierta. Rosa vaciló. En sus años de trabajo doméstico, había desarrollado un código ético estricto. Nunca curiosear, nunca juzgar, nunca involucrarse más allá de su trabajo. Pero algo en esa caja la llamaba. Tal vez fue la forma en que estaba escondida. O tal vez fue el instinto maternal que había desarrollado criando sola a sus 3 hijos. Pero Rosa sintió que esa caja guardaba algo importante. Algo que necesitaba ver la luz. Con cuidado, cortó la cinta adhesiva. Dentro encontró álbumes de fotos, cartas amarillentas y pequeños objetos que claramente habían pertenecido a niños. Un cochecito de juguete, un peluche desgastado, un dibujo infantil enmarcado que decía «Para papá», de tu príncipe Miguel. Rosa sintió que el aire se volvía más denso. Eduardo nunca había mencionado tener hijos. En toda la casa no había evidencia de una familia. No había fotos familiares en las paredes, no había habitaciones infantiles, no había nada que sugiriera que alguna vez hubieran vivido niños en esa mansión. Parte 3. La fotografía que cambió todo. Con manos temblorosas, Rosa abrió el primer álbum. Las páginas crujieron al pasar, revelando fotografías de una familia que parecía salida de un sueño. Eduardo, más joven y con una sonrisa genuina que Rosa nunca había visto, junto a una mujer hermosa de cabello castaño y 2 niños pequeños. La primera foto mostraba a Eduardo cargando a un bebé, mientras un niño de aproximadamente 3 años se aferraba a su pierna. El amor en sus ojos era tan puro, tan real, que Rosa sintió que estaba viendo a una persona completamente diferente. Siguió pasando páginas. Cumpleaños, navidades, vacaciones en la playa. Una familia normal y feliz capturada en momentos de alegría cotidiana. Los niños crecían en las fotos. El mayor, Miguel, era un niño de ojos brillantes y sonrisa traviesa. El menor, Daniel, tenía una timidez adorable que se transparentaba en cada imagen. Pero entonces, abruptamente, las fotos cesaron. La última página del álbum mostraba una foto navideña. Eduardo,
su esposa Carmen, Miguel de 8 años y Daniel de 5, todos sonriendo frente a un árbol de Navidad. La fecha en el reverso decía diciembre 2000. Rosa tomó el segundo álbum con el corazón acelerado. Pero este álbum era diferente. No había fotos familiares. En su lugar había recortes de periódico, informes médicos y una serie de fotografías que hicieron que la sangre de Rosa se helara. La primera foto era de un accidente automovilístico, un auto familiar destrozado en una carretera montañosa. Los titulares que acompañaban la imagen hablaban de una tragedia familiar y víctimas fatales. Pero fue el detalle en una de las fotos lo que hizo que Rosa soltara el álbum y corriera hacia el teléfono. Parte 4. El detalle revelador. En una de las fotografías del accidente, tomada por los investigadores de la escena, Rosa había visto algo que los demás habían pasado por alto. En el asiento trasero del vehículo destrozado, parcialmente oculto entre los escombros, había un pequeño zapato infantil. Un zapato que no coincidía con ninguno de los que había visto en las fotos familiares. Pero más importante aún, en una esquina de la foto, apenas visible, había una figura pequeña alejándose del lugar del accidente. Una silueta infantil que parecía estar caminando hacia la carretera, sola, en dirección opuesta a donde habían llegado los primeros auxilios. Rosa revisó febrilmente los recortes de periódico. Los reportes oficiales mencionaban 3 víctimas fatales. Carmen Herrera, de 32 años, y sus 2 hijos, Miguel y Daniel, de 8 y 5 años respectivamente. Eduardo había estado en un viaje de negocios y se había enterado de la tragedia por una llamada telefónica que cambió su vida para siempre. Pero Rosa, con su ojo entrenado para los detalles y su instinto de madre, había visto lo que nadie más había notado. En esa foto había evidencia de que tal vez, solo tal vez, uno de los niños había sobrevivido al accidente. Sus manos temblaron mientras marcaba el número de la policía. No era solo por la posibilidad de que hubiera un superviviente no reportado. Era por la implicación devastadora de lo que eso significaba. Un niño perdido, probablemente amnésico o traumatizado, que había estado solo durante casi 20 años. Policía Nacional, ¿en qué podemos ayudarle? Necesito reportar evidencia nueva sobre un accidente que ocurrió en 2000. Creo que puede haber habido un superviviente que nunca fue encontrado. Parte 5. La investigación renace. La detective Laura Vázquez había visto de todo en sus 15 años de carrera, pero la llamada de Rosa despertó algo en ella que no había sentido en mucho tiempo. La posibilidad de cerrar un caso que había atormentado a toda una generación de investigadores. El accidente Herrera había sido uno de esos casos que marcan a los primeros respondientes. Una familia destruida en una carretera montañosa durante una tormenta navideña, con un padre que había perdido todo en cuestión de minutos. Los cuerpos de Carmen y Miguel habían sido encontrados inmediatamente, pero el cuerpo de Daniel había tardado 3 días en ser localizado, debido a la severidad del accidente y las condiciones climáticas. Cuando Rosa llegó a la comisaría con las fotografías, Laura sintió que un rompecabezas de 20 años finalmente comenzaba a tomar forma. La imagen que Rosa había identificado era inquietante. Definitivamente había una figura pequeña en la foto, y el zapato en el auto planteaba preguntas que nunca habían sido formuladas. ¿Ha hablado con el señor Herrera sobre esto?, preguntó Laura mientras examinaba las fotos con una lupa. Rosa negó con la cabeza. Él regresa de Miami mañana. No sabía si debía, quiero decir, si estoy equivocada, esto podría destrozarlo nuevamente. Pero si estoy en lo correcto, si está en lo correcto, Laura completó la oración, podríamos estar hablando de encontrar a un niño perdido que ahora sería un joven de 25 años. Laura comenzó inmediatamente a revisar los archivos del caso. Contactó al médico forense original, quien admitió que la identificación del cuerpo de Daniel había sido complicada debido al estado de los restos. Revisó los reportes de hospitales de la región, buscando registros de niños no identificados ingresados alrededor de esas fechas. Y entonces encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Parte 6. El niño del hospital. En el Hospital Regional San José, a 2 horas del lugar del accidente, había un registro de un niño de aproximadamente 5 años que había sido encontrado vagando en estado de shock
en una estación de autobuses la mañana del 25 de diciembre de 2003, el día después del accidente. El niño no recordaba su nombre ni de dónde venía. Había sufrido un trauma craneal leve y mostraba signos de amnesia postraumática. Lo único que llevaba consigo era un pequeño coche de juguete y repetía constantemente una palabra: papá. El niño había sido trasladado al sistema de cuidado infantil después de que ninguna familia lo reclamara. Los registros mostraban que había sido adoptado 6 meses después por una familia de la región, los Rodríguez, que le habían puesto el nombre de Andrés. Laura sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La cronología coincidía perfectamente. El accidente había ocurrido la noche del 24 de diciembre, y el niño había sido encontrado la mañana del 20. La distancia entre el lugar del accidente y la estación de autobuses era exactamente la que un niño confundido y traumatizado podría haber caminado en varias horas. Contactó inmediatamente a los servicios sociales para rastrear los registros de adopción. Los Rodríguez habían sido una pareja mayor que había criado a Andrés con amor, pero ambos habían fallecido cuando él tenía 18 años. Desde entonces, Andrés había vivido solo, trabajando en diferentes empleos, siempre con la sensación de que algo faltaba en su vida. Laura encontró la dirección actual de Andrés Rodríguez, quien ahora tenía 25 años y trabajaba como mecánico en un taller al otro lado de la ciudad. Pero antes de contactarlo, necesitaba estar absolutamente segura. Parte 7. El encuentro inevitable. Eduardo Herrera regresó de Miami el viernes por la noche, exhausto por las negociaciones, pero satisfecho con el éxito del negocio. Lo último que esperaba era encontrar a Rosa esperándolo en su sala, acompañada por una detective de policía y un álbum de fotos que él había enterrado en el ático hacía más de una década. «Señor Herrera», comenzó la detective Vázquez con cuidado, «necesitamos hablar con usted sobre el accidente de 2003. Eduardo sintió que el mundo se desplomaba nuevamente. Durante 20 años había luchado por construir una nueva vida sobre los escombros de la tragedia que había destruido todo lo que amaba. Había enterrado esas fotos y esos recuerdos porque eran demasiado dolorosos para enfrentar. «¿De qué se trata esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. Rosa se acercó con delicadeza. «Señor Eduardo, encontré algo en el ático que creo que debe ver». Le mostró la fotografía del accidente, señalando el detalle que había observado. Eduardo tomó la foto con manos temblorosas. Había visto esa imagen cientos de veces en pesadillas, pero nunca había notado lo que Rosa había visto. La figura pequeña alejándose del accidente, el zapato que no correspondía. «¿Qué está sugiriendo?», preguntó, aunque en lo profundo de su corazón ya comenzaba a entender. «Señor Herrera», dijo la detective Vázquez, «creemos que es posible que Daniel sobreviviera al accidente. Hemos encontrado registros de un niño de su edad que fue encontrado cerca de la zona esa misma noche. Un niño que fue adoptado y que ahora es un joven adulto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se derrumbó en su sillón, todas las murallas emocionales que había construido durante 2 décadas desplomándose de una sola vez. «¿Está vivo?», susurró. «¿Mi hijo está vivo?». Parte 8. El reencuentro de 2 almas. Andrés Rodríguez estaba trabajando bajo el capó de un auto cuando la detective Vázquez llegó a su taller. Era un joven de constitución delgada, con cabello castaño y ojos que guardaban una tristeza profunda que parecía no tener origen. Había crecido con la constante sensación de que algo faltaba en su vida, una pieza del rompecabezas de su identidad que nunca había podido encontrar. «¿Andrés Rodríguez?», preguntó Laura, mostrando su identificación. Andrés se limpió las manos con un trapo y asintió, preocupado. «¿Hay algún problema, oficial?». «No exactamente un problema, pero necesito hacerle algunas preguntas sobre su infancia, específicamente sobre el periodo anterior a su adopción». El rostro de Andrés se ensombreció. Era un tema que había explorado en terapia durante años, tratando de recuperar recuerdos de sus primeros 5 años de vida que parecían envueltos en una niebla impenetrable. «No recuerdo mucho de antes de llegar con los Rodríguez», dijo. «Los médicos dijeron que había sufrido un trauma que causó amnesia». «¿Por qué?», pregunta. Laura le mostró una fotografía familiar de cuando era pequeño, una de las que Rosa había encontrado en el ático. «¿Reconoce a este niño?».
Andrés estudió la foto con intensidad. Había algo familiar en ella, algo que despertaba ecos en su memoria fragmentada. El niño pequeño en la foto tenía sus mismos ojos, su misma sonrisa tímida. «Se parece a mí», murmuró, «pero no entiendo». «Andrés», dijo Laura gentilmente, «creemos que usted es Daniel Herrera. Creemos que sobrevivió a un accidente automovilístico cuando tenía 5 años y que su familia lo creyó muerto durante todos estos años». El mundo de Andrés se detuvo. Todo en lo que había basado su identidad, toda la narrativa de su vida, se transformó en un instante. Pero más que shock, sintió algo que nunca había experimentado antes. Un sentido de pertenencia, como si una pieza vital de su alma finalmente hubiera encontrado su lugar. Parte 9. La sanación de heridas profundas. El primer encuentro entre Eduardo y Andrés tuvo lugar en el hospital, donde los médicos confirmaron a través de pruebas de ADN lo que sus corazones ya sabían. Eran padre e hijo, separados por una tragedia, pero unidos nuevamente por un milagro. Eduardo lloró como no había llorado en 20 años, cuando vio a su hijo convertido en hombre. Andrés, por su parte, experimentó por primera vez en su vida la sensación de estar completo, de finalmente entender de dónde venía esa melancolía constante que había llevado toda su vida. «Durante todos estos años», dijo Eduardo con voz quebrada, «he vivido con la culpa de no haber estado allí para protegerlos. Si hubiera estado en el auto con ustedes». «Papá», dijo Andrés, la palabra fluyendo naturalmente por primera vez en 2 décadas, «no fue tu culpa. Y mira lo que pasó. Me encontraste. Nos encontramos». Los siguientes meses fueron un proceso de sanación gradual. Andrés comenzó a pasar tiempo en la mansión, llenando con vida los espacios que habían estado vacíos durante tantos años. Eduardo, por su parte, redescubrió la alegría de tener familia, de tener a alguien por quien vivir más allá del trabajo. Rosa se convirtió en una figura maternal para ambos, ayudándolos a navegar los desafíos emocionales de reconstruir una relación padre-hijo después de tanto tiempo. Su sensibilidad y sabiduría fueron fundamentales para crear un ambiente de sanación en la casa que antes había sido un mausoleo de dolor. Andrés comenzó a recordar fragmentos de su infancia, juegos con su hermano Miguel, los abrazos de su madre Carmen, momentos felices que habían estado sepultados bajo capas de trauma. Cada recuerdo recuperado era un regalo, una pieza más de su identidad que regresaba a él. Parte 10. La transformación completa. Un año después del reencuentro, la mansión Herrera había experimentado una transformación completa. Los pasillos silenciosos ahora resonaban con conversaciones, risas y la música que Andrés tocaba en el piano, que Eduardo había mandado a afinar después de años de abandono. Eduardo había cambiado su enfoque empresarial, creando la Fundación Carmen y Miguel Herrera, dedicada a apoyar a familias que habían perdido seres queridos en accidentes y a mejorar los sistemas de búsqueda y rescate para evitar que otros niños se perdieran como había ocurrido con Daniel. Andrés había decidido estudiar medicina, inspirado por el deseo de ayudar a otros que habían sufrido traumas similares. Eduardo financió sus estudios con orgullo, finalmente teniendo la oportunidad de ser el padre que las circunstancias le habían impedido ser durante tantos años. Rosa había sido promovida de empleada doméstica a administradora de la casa y coordinadora de la fundación. Su ojo entrenado para los detalles y su corazón compasivo la convirtieron en la persona perfecta para ayudar a otras familias a navegar crisis similares. La detective Laura Vázquez se había convertido en una amiga cercana de la familia y había sido inspirada por el caso a especializarse en personas desaparecidas, ayudando a reunir a docenas de familias en los años siguientes. Durante la primera Navidad que pasaron juntos como familia reunida, Eduardo, Andrés y Rosa se sentaron frente al árbol de Navidad en el mismo lugar donde Carmen, Miguel y Daniel habían posado para su última foto familiar 20 años atrás. «No podemos cambiar el pasado», dijo Eduardo, con los ojos húmedos pero brillantes de esperanza, «pero podemos honrar a quienes perdimos viviendo plenamente con quienes encontramos». Andrés asintió, sosteniendo la pequeña foto familiar que ahora llevaba siempre consigo. «Y podemos asegurarnos de que nuestra historia ayude a otros a encontrar la suya». Rosa sonrió, viendo a la familia que había ayudado a reunir. En su corazón sabía que había sido más que una empleada que encontró una foto.
Había sido un instrumento del destino, un ángel guardián que había aparecido en el momento exacto cuando el universo estaba listo para sanar heridas profundas. La mansión que una vez había sido un mausoleo de dolor, se había transformado en un hogar lleno de amor, esperanza y segundas oportunidades. Y todo había comenzado con una mujer humilde que se atrevió a mirar más allá de lo obvio, que confió en su instinto maternal, y que tuvo el valor de actuar cuando descubrió una verdad que cambiaría vidas para siempre. En el estudio donde Rosa había encontrado la caja misteriosa, ahora colgaba un cuadro nuevo. Una foto de Eduardo, Andrés y Rosa, tomada el día que los exámenes de ADN confirmaron lo que sus corazones ya sabían. Era una imagen que hablaba de familia, no solo de sangre, sino de elección, de amor que trasciende las circunstancias y del poder transformador de nunca perder la esperanza. La foto que había revelado la verdad ahora compartía espacio con nuevas memorias, recordando a todos que a veces los milagros vienen disfrazados de tragedias y que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las pérdidas más devastadoras. Los milagros no siempre vienen en forma de gran espectáculo. A veces llegan en forma de una mujer observadora que se atreve a ver lo que otros han pasado por alto y que tiene el valor de actuar cuando la verdad necesita ser revelada. Reflexión final inscrita en la placa de la Fundación Carmen y Miguel Herrera.